democracia para decir la verdad y solo la verdad. Amigos, y estamos de regreso con Democracia, un espacio con transparencia, donde se dice la verdad y solo la verdad. 24. En este caso, en compañía de la diáspora, de una parte representativa de la diáspora de los Estados Unidos, en la persona de Neftalí Rafael Fuerte, presidente del PRM de la seccional de New York y coordinador de campaña de la misma seccional por Luis. Tenemos también a Lucilo Santos, que es presidente del PRM de la seccional de New Jersey, y tenemos también a Ángel Pichardo, subsecretario general de la seccional de New Jersey también. Bienvenidos a todos. Muchas gracias, Mónica, por invitarnos. Muchas gracias, Omar. Gracias, Mónica, gracias a este programa que permite que la voz del exterior llegue aquí a la República Dominicana. Gracias. Hola, Pichardo, gracias por participar. Gracias, Mónica, un placer. Omar. Bueno, entonces primero tenemos que felicitarnos porque llegamos, porque tenemos muchas otras informaciones positivas de la diáspora, pero yo quiero que sean ustedes que informen al pueblo dominicano de todo lo sucedido desde el 5 de julio hasta acá. Lucilo. Una vez más, gracias por invitarnos al programa. La verdad que hemos tenido algunas participaciones importantes, este diálogo y este contacto entre la diáspora y la República Dominicana, porque yo siempre he dicho, quizás mucha gente no lo entiende, pero cuando tú estás fuera de tu país, es donde se siente más el patriotismo y donde se siente más la alegría de ser dominicano, y por eso quizás es tan importante este proceso. Fue un proceso extraordinariamente tedioso, este proceso en el exterior. No solamente fue el proceso en sí, es crear las condiciones para que hubieran elecciones en el exterior. En marzo nadie pensaba que en el exterior iba a haber elecciones. Primero, hubo que convencer a las autoridades norteamericanas en medio de la pandemia que este proceso se podía sacar adelante, con muchas dificultades. Y en ese sentido, por ejemplo, hay que destacar la labor que hizo Adriano, y creo que es justo reconocerlo. Él es uno de los, si se puede llamar así, de los héroes de este proceso para que los dominicanos votáramos en el exterior. Fue el abanderado. Pero en el caso de New Jersey, donde tenemos un gobernador un poco rígido con esto, el gobernador Phil Murphy, él se negaba realmente a que hubiera elecciones en New Jersey, porque las elecciones, la primaria demócrata fueron el 7, 2 días después de las elecciones de nosotros, y se hicieron por correo. Entonces insistía que por qué no se usaba el mismo procedimiento que ellos usaron, porque obviamente no conocía la ley, que la ley dominicana nos permite el voto por el correo. Entonces tuvimos que valernos de las relaciones que tenemos con el senador Bob Menéndez, el congresista Albio Ciris, el senador Brian Stark y el congresista Bill Pascrell, quienes pusieron presión, si se puede llamar así, al gobernador, y entonces el gobernador accedió a que se organizaran las elecciones en New Jersey. Recuérdense que Nueva York, New Jersey fue el epicentro de la pandemia, y en ese tiempo morían todos los días miles de personas en los dos estados. Entonces la preocupación realmente era real, válida. O sea, válida de parte de ellos. Y ese fue el asunto del proceso. Después que se aprueban las elecciones, entonces nosotros, los dirigentes del PRM, tuvimos también que montar la logística, que ese fue otro proceso, conseguir los locales, con la oposición obviamente del PLD, y la Junta que no se sabía dónde estaba, sí, y conseguir la gente que iban a trabajar en los colegios, y conseguir los delegados, y una serie de cosas. O sea,
la estrategia del partido de que el exterior votara en este proceso los dirigentes del partido ponerse a la altura de los acontecimientos para crear las condiciones para montar el proceso en el exterior fue correctísima, porque después que uno ve los resultados, uno se siente, bueno, la labor cumplida, porque realmente los resultados no podrían ser mejores. La circunscripción 1, en la cual nosotros estamos ubicados, por primera vez ganamos los 3 diputados, y a nivel del exterior, pues obviamente los 7 diputados, las 7 plazas la ganó el PRM, cosa que es una hazaña. Yo no sé si se puede volver a repetir. Pero la verdad es que, en síntesis, nos sentimos bien, nos sentimos contentos, no solamente porque ganamos las elecciones, porque yo siempre dije que la íbamos a ganar, pero con la contundencia que la ganamos, debido al trabajo que se hizo. Y uno se siente satisfecho de haber cumplido la misión, primero por el país, y segundo por el partido y la diáspora dominicana en los Estados Unidos. Quizá el PLD no tenía en mente, ni siquiera le pasó por la mente, que las personas iban a coger todo, por lo menos aquí en República Dominicana, iban a coger todo lo que ellos estaban dando, todo lo que ellos estaban prometiendo, todo. Y por encima de eso iban a votar por la persona que entendían que iba a hacer el cambio. Ese voto de castigo, de hastío, de cansancio, de desgaste, quizá fue el que hizo que, aunque sabíamos que podíamos ganar, que ganáramos con tantas plazas. Sí. Así es. Una pregunta que le tengo a ustedes, que fueron unos gladiadores, porque el enfrentar a un gobierno como el Partido de la Liberación Dominicana, estando en el exterior, fue una labor titánica. Realmente ustedes son unos héroes nacionales, que se enfrentaron contra un gobierno estando en los Estados Unidos. La percepción que se tenía aquí en la República Dominicana era que los Estados Unidos tenían mucho más interés que el mismo gobierno dominicano en que se celebraran las elecciones. ¿Es correcto esto? Sí. Las autoridades dominicanas, las autoridades de los Estados Unidos, en medio de esta situación de pandemia, demostraron un interés de que se celebraran las elecciones. Quizá porque la forma de actuar del gobierno de Danilo nos llevaba a una situación de que en algún momento podía peligrar la democracia. O sea, esa concentración de poder de todo el estamento del Estado y de todas las instituciones por un partido, a veces demostraban una actitud bien parecida a lo que es un gobierno de fuerza, porque no dejaban margen para la democracia. En los Estados Unidos le tienen mucho miedo a lo que está pasando en Venezuela. Sí. Y algunas autoridades quizá no lo decían claramente o no lo decían en la prensa, en los periódicos, pero resonaba la situación de la República Dominicana, esa concentración de poder, y que en algún momento los Estados Unidos podría verse una situación parecida a la de Venezuela. Y eso flexibilizó, diría yo, en algún momento, de que las autoridades fueran flexibles en esa situación, de que no dejaran votar en la diáspora para fortalecer el proceso que se estaba dando aquí. Claro que sí. Y además, los Estados Unidos también interesados en que mientras más corrupción, mientras más impunidad, mientras menos oportunidades encuentran los dominicanos aquí, más emigran a los Estados
Unidos. Más personas quieren acceder y obviamente desplazan a los mismos que están allá. Entonces eso también le crea a ellos un desorden. Bueno, Sí, el tener en el Caribe a un Cuba, a un Venezuela y sumar a una República Dominicana, eso iba a ser catastrófico para los Estados Unidos. hay que entender algo, que después de México, la República Dominicana es el principal socio comercial con Estados Unidos. Entonces, el Estado, como se está manejando la República Dominicana sin ningún tipo de garantía jurídica para la inversión, es muy peligroso. Ahora bien, yo quiero irme al tema de las elecciones. Desde el año pasado nosotros advertimos desde Nueva York que no había interés de la Junta Central Electoral de que dominicanos votaran en el exterior. Porque tradicionalmente primero se preparaban operativos de empadronamiento satélite. En este periodo no lo hicieron. Es verdad que el padrón casi se duplica. Pero hay que entender que solamente en Estados Unidos vemos por encima de 1 millón de dominicanos. En el Bronx andamos alrededor de 800,000 dominicanos y solamente hay 84,000 registrados para votar. O sea, ellos le temen al crecimiento del padrón electoral en el exterior. ¿Por qué? Porque allá a nosotros no se nos compra con picapollo, a nosotros nos chantajea. O sea, que el dominicano que vive allá vive muy pendiente de lo que es nuestro país y de nuestros familiares. Con relación a la actitud del gobierno dominicano al voto del dominicano en el exterior, si ustedes observan, tanto la Cancillería, en la persona de su canciller, los cónsules, todos opinaban en contra del voto del dominicano en el exterior en medio de la pandemia. Pero aún así nosotros recurrimos a nuestros oficiales electos, recurrimos a la comunidad y la movilizamos. Porque no todo el mundo quiere tener la comunidad dominicana en contra, principalmente en Nueva York y New Jersey, porque somos una fuerza política y electoral. Y logramos arrancar la voluntad para montar las elecciones. Cuando se logra eso, como decía Lucilo, la Junta no tiene personal para montar las elecciones. Y tuvimos nosotros, el PRM liderando a la oposición con los partidos aliados, que buscar a través de una campaña publicitaria de convencimiento para que las personas, los dominicanos, se interesaran y fueran a prepararse para ser los oficiales electorales en el proceso. Ahora bien, el día de el caso de Nueva York, después de que todo está instalado, o sea, el personal y la logística preparado, el domingo, día de las elecciones, nosotros recibimos una llamada alrededor de las 6 de la mañana, en mi condición de presidente del partido, de parte de nuestro delegado político, el licenciado Yulín Mateo, que el encargado de la OPRE no aparecía y se entendió que había abandonado. Ese no fue el caso. Pero había que mandar valijas y todo lo relativo para las elecciones para lugares como Long Island, que están prácticamente a 2 horas, 2 horas y media. Albany a 3 horas. Y el encargado de hacer los despachos no llegó. Y nosotros llamamos a la militancia del partido, al Frente Taxista, y nos sumamos al personal administrativo de la Junta y ayudamos a montar las elecciones. Por eso, en Nueva York hubieron lugares que se empezó a votar a la 1 de la tarde. Y redujo también la capacidad o la cantidad de votantes por esa situación. No hubo una campaña publicitaria con tiempo para decirle a la gente con firmeza que se iba a votar. Porque una cosa decíamos nosotros, la Junta callaba y el PLD y el gobierno decía otra. Pero gracias a Dios y a la voluntad de este pueblo por el cambio, nosotros nos podemos dar el lujo y lleno de orgullo de decir que el exterior ganó, pero ganó de una manera contundente. Ganó el derecho a asumir el compromiso de no fallarle al pueblo dominicano con este triunfo arrollador. Y como decía el compañero Lucilo, no creo que en el mundo se haya dado que una circunscripción que lleve 3 diputados la hayamos ganado. Y esa hazaña la hizo la circunscripción número 1, con su liderazgo y con un pueblo que respondió. Quería puntualizar eso, porque lo que hemos hecho no es poco. Y que entiendan los dominicanos que viven aquí, que los políticos y los líderes, que los que vivimos allá, asumimos un sacrificio cada día por nuestro país y por los nuestros aquí. Y que al igual también merecemos cierta consideración, cierto respeto, conquista que el gobierno del cambio está comprometido con ella.
Así es, así es. Y ahora vamos a una pausa y en breve retornamos con Democracia. TV, transparencia para decir la verdad y solo la verdad. Amigos, y continuamos aquí en Democracia, un espacio con transparencia donde se dice la verdad y solo la verdad. Continuamos con nuestro conversatorio con representantes de la diáspora de los Estados Unidos, en este caso el licenciado Neftali Rafael Fuertes, Lucilo Santos y Ángel Pichardo. Estábamos conversando ahorita con relación al día D, con Fuertes. Usted tenía unas palabras que agregar con relación al tema. Lo que quería agregar era lo que decía el presidente Fuertes. El PLD realmente no compitió en el proceso. Usted no lo veía en ninguna parte. Ellos se dedicaron a boicotear el proceso de una forma sutil, porque pensaba que eso le iba a dar beneficio y no les resultó. Por ejemplo, en New Jersey, como nosotros somos un estado en ese aspecto diferente a Nueva York, Nueva Jersey no tiene esa concentración de dominicanos en una área específica, por eso teníamos 15 lugares de votación en diferentes ciudades, 15 recintos en diferentes ciudades. Y ellos se dedicaron a tirar rumores, por ejemplo, en Plainfield no va a haber, el alcalde dice que no va a haber elecciones. Entonces cuando contratábamos la alcaldía de Plainfield, no, el alcalde dice, yo nunca he dicho, aquí nunca salió eso. En New Brunswick no va a haber elecciones. Contratábamos, dice, no, nosotros nunca hemos dicho eso. El objetivo de eso era, mientras más centros de votaciones ellos tumbaran, era mejor para ellos, porque la gente entonces cogía miedo o lo confundían, no sabía votar, y era un sitio donde ellos no, si ellos lograban que las elecciones en ese sitio no se dieran, bueno, pues ganaban ellos porque la gente dejaba de votar por nosotros. Y ellos se dedicaron a eso hasta el día de, por ejemplo, en New Jersey hubieron colegios que abrieron a las 11:30, porque el personal que ellos mandaron no apareció. Y entonces nosotros tuvimos que sustituirlo con gente de la fila y alguna gente de nosotros. Y así fue para sacar el proceso hacia adelante, para no abortar el proceso. Pero en conclusión, lo que ellos hicieron fue boicotear el proceso. Ellos no compitieron, ellos no hicieron trabajo para ganar. Pasa que llegó un punto en que a los PLDistas les daba vergüenza de ser que son PLDistas. Cuando se suspendieron las elecciones de febrero aquí, allá hubo una convocatoria, óigame, en la San Nicolás 181, y Nueva York tembló en defensa de la democracia y en defensa de las elecciones. Con relación a lo que decía el presidente Lucilo, ahí me tocó participar en varios paneles con el que fue candidato a diputado por el PLD, mi amigo Yomar Polanco. Y todavía 45 días antes, en un panel que participamos, él decía que no había condiciones para las elecciones. Oye, un candidato a diputado. O sea, que tenía que promover las elecciones. Él decía, no hay condiciones, aquí no va a haber elecciones. Y nosotros decíamos, aquí va a haber elecciones. Aquí va a haber elecciones. Inclusive, tratamos de implementar el voto por correo como alternativa. Y se lo suministramos al presidente de la Junta y dijo que le gustaría, lo veía con buenos ojos, pero que no había tiempo para montarlo. Nosotros buscamos todas las alternativas. Ahora, ¿qué es lo importante de esto? Que el proceso no fue fácil, que el proceso hubo que arrancarlo de las entrañas del gobierno, del PLD. Y nosotros nos impusimos como titanes y el pueblo respondió positivamente. Eso es lo importante. Cuando algo te da trabajo para obtener y tú lo tienes, tú lo valoras. Y nosotros valoramos este triunfo y valoramos ese apoyo que la comunidad nos dio, tanto allá como aquí. Sí, y esa satisfacción que se siente que es inmesurable también. Sí. Con la diáspora con 590 y tantos electores, ¿cuál fue el porcentaje de abstención? La abstención fue muy alta. La abstención anda rondando el 78%. Fue muy alta porque ustedes sabrán que primero ya no se vive la política. Tercero, los gobiernos y la Junta no invierten para promover
y el dominicano ya participa por amor a la patria. Por ejemplo, los que somos dirigentes políticos en el exterior, nosotros hacemos más activismo político que los que viven aquí. Yo puedo hablar por Nueva York. En Nueva York, durante tiempo muerto, lo mínimo que se hace es una reunión semanal. Porque tenemos responsabilidad, hay que pagar local, hay que hacer una serie de cosas. Además, sirve hasta para socializar. O sea que nosotros nunca nos detenemos, nosotros siempre estamos trabajando por y para el país, permanentemente. Aparte de que como diáspora le aportamos a la República Dominicana más de 7.000 millones al Producto Interno Bruto, y aportamos también a la paz social de la República Dominicana cada vez que se mandan los tanques, la comida, las cajas. Creo que somos merecedores de un reconocimiento y el cambio va a ser eso. Así será. Vamos con Ángel Pichardo y su experiencia en el día de, en ese gran día de las elecciones. Sí, Mónica, gracias. De verdad una experiencia de mucho sacrificio. Nosotros estuvimos trabajando antes del día en contra de lo que es el partido de gobierno y en contra inclusive de la Junta, porque en realidad ellos no tenían interés de que este proceso se diese, pero con la tenacidad de cada dirigente de nosotros, pues se logró, y una satisfacción enorme ese día, por ejemplo, contando esos votos, que hacía tiempo nosotros no escuchábamos esos números. Por ejemplo, yo fui director de un centro donde habían 2 mesas, y una mesa ganó 85 votos hacia 16, la otra 115 hacia 18 votos, es decir, un margen, un porcentaje extraordinario. Pero da mucha satisfacción cuando tú estás contando que tú ves que tu candidato te cuenta 20 votos y uno al contrario, pues eso nos llenó de satisfacción. Claro, un trabajo tiránico, fuerte, de cada uno de nosotros, y gracias a Dios el logro está ahí. Una cosa que a nosotros, independientemente de la oposición del gobierno y de la Junta, pues nosotros tuvimos ese porcentaje porque de verdad el pueblo quería un cambio. El cambio el pueblo con esa abstención inclusive que hubo, que fue bien alta, pero sin embargo los que fueron a votar fueron por el cambio, y ahí están los resultados. Muy satisfecho. Claro que sí, claro que sí. Y otra cosa, con relación a los retos que Luis ahora enfrenta como presidente electo de la República Dominicana, y las promesas que ha realizado, ustedes como diáspora, ¿de cuáles son las que ustedes tienen más interés que haya solución en estos próximos 100 días que le vendrán al presidente? Bueno, de antemano te digo que los dominicanos residentes en el exterior sentimos miedo, mucha preocupación por la inseguridad ciudadana, y entendemos que esa debe ser una de las prioridades, que se enfrente la delincuencia, que se detenga de manera definitiva la corrupción, que es parte de lo que promueve la delincuencia, y que se invierta tanto en salud como en educación. Claro que sí, Lucilo Santos. Sí, los temas de la comunidad dominicana son idénticos a lo que tiene la comunidad aquí. Hay una preocupación con el asunto de la corrupción y la impunidad, el adesentamiento de la justicia, que el presidente electo ha dicho, ha sido reiterativo de que va a crear, va a tener un fiscal independiente. Procurador general políticamente independiente. Políticamente independiente, me parece. Las expectativas son muy altas en los Estados Unidos sobre eso, porque uno que está allá, él es el frente de la comunidad dominicana en el exterior, y se encuentra con estas... Porque sin embargo en Estados Unidos el fiscal lo pone el presidente y él contesta al presidente. Bueno, pero en los Estados Unidos el fiscal sí
lo pone el presidente. El general federal. No, el fiscal, el procurador general lo pone el presidente, pero el Senado que lo aprueba. Pero también allá hay un mecanismo diferente aquí, y es que las instituciones funcionan. Y a mí me consta eso porque yo he estado trabajando en eso con el senador Menéndez. Las instituciones funcionan allá, y para hacerte claro en ese punto, y tengo un poquito de conocimiento sobre eso, este presidente de ahora, Donald Trump, si no es porque por las instituciones funcionaran, este señor se había vuelto un dictador allá. Por las instituciones, como son tan fuertes, le han puesto un freno. Por ejemplo, ahora ya ha sufrido 4 derrotas en la Suprema Corte de Justicia, de mayoría conservadora. Pues le han derrotado en 4 temas que ha ido a la Suprema Corte, lo han derrotado. Esa es la diferencia con la República Dominicana, y eso es lo que nosotros aspiramos, que las instituciones aquí funcionen, que sean fuertes, más allá de que de quién gobierne el palacio, quién esté en el palacio. Las instituciones tienen que funcionar, y esa es la diferencia de la República Dominicana con países como los Estados Unidos, que tienen sus instituciones, son fuertes. Claro que sí, ¿no? Y aquí tenemos engavetados muchísimos expedientes de corrupción y de impunidad que no se le ha puesto la mano. Dígame, Pichardo. Sí, fíjate, Mónica y Omar, yo creo que nosotros como partido, y principalmente Luis como presidente, tiene un reto muy grande durante los primeros 100 días, porque el pueblo tiene sed y tiene hambre de que aquí se tomen medidas con lo que es el aspecto de la corrupción. Es decir, por eso Luis siempre, y creemos en nuestro presidente, él siempre ha hablado de que quiere un Senado independiente, una justicia independiente, precisamente para ver cómo entonces poder comenzar a desentar lo que es la corrupción. Aquí ya hay que hablar de la impunidad, terminar con lo que es la impunidad. Y yo creo que hay mucha tela por donde cortar. Lo que hay es saber, y creo que Luis, nuestro presidente, tiene capacidad, porque eso definitivamente es lo que el pueblo quiere, ver qué es lo que vamos a hacer en esos primeros 100 días, esperando que haya justicia, que la justicia comience a desentarse. Y creo que sí, que por ahí es que vamos, y tenemos mucha fe en nuestro gobierno y en nuestro presidente. Claro, justicia, salud y todo lo que eso conlleva. Tenemos ya 5 designaciones, 3 de ministerio y 2 de direcciones. ¿Qué le parecen esa decisión que ha tomado el presidente con relación a esas entidades? Excelente. Con Luis no se improvisa. Con el gobierno del cambio no hay nada improvisado. Nosotros, por ejemplo, esa designación de doña Milagros Ortiz Bosch es una señal de que hay que caminar derecho y que todos tienen que rendir cuenta. Queremos accesar al gobierno, pero debemos temer del gobierno también, porque el gobierno tiene que ser un vigilante de la acción del servidor público. Y hay un canciller muy experimentado. Nosotros confiamos en cada una de las decisiones de nuestro presidente Luis Abinader y los apoyamos, porque él tiene una radiografía de la situación nacional y en cada paso se sabe qué se va a hacer. Estamos frente a una situación muy difícil, económica, de un endeudamiento exorbitante, el problema de la pandemia, y creo que el mayor problema que va a enfrentar o enfrenta nuestra sociedad es el deterioro moral y ético a la que el PLD llevó este país, que corrompió y prostituyó todo. Como decía el presidente Lucilo, aquí no hay una institución que funcione, pero nosotros confiamos plenamente en las decisiones de nuestro presidente y apostamos a él. Muy bien, el país tiene que tener el conocimiento de que ustedes prácticamente fueron los que hicieron el trabajo de la Junta Central Electoral. E inclusive sabemos que ustedes mismos tuvieron que buscar los locales y alquilarlos para que las elecciones pudieran realizarse. ¿Qué tan verídico es esto? Completamente. En el caso de Nueva York,
debido a la gran conglomeración de personas, utilizamos escuelas en la parte urbana, ya afuera hacia Long Island, hacia Albany, y nuestras delegaciones se usaron locales privados. Pero todo tuvimos que buscarlo nosotros, crear comisiones para ubicar locales para que la Junta luego fuera y lo aprobara. O sea, nosotros tuvimos que hacer todo para lograr votar en el exterior. En New Jersey eso fue una proeza también que el presidente Lucilo podrá explicarle. Por eso decía anteriormente, la estrategia del partido es forzar las elecciones en el exterior y ponernos a nosotros a la altura, el liderazgo del partido en el exterior, ponerse a la altura de los acontecimientos, entregarse a esto, creando la logística y haciendo todo para poder tener las elecciones en el exterior. Fue una proeza de todos nosotros y demostramos que cuando se quieren las cosas se pueden lograr. Y pienso que eso fue lo más importante en esto. Hay algo que decía Mónica anteriormente, y yo quiero retomar el punto de las expectativas que tienen los dominicanos en el exterior también, porque tenemos expectativas. Entonces, no solamente fue que ganamos las elecciones, es que eso conlleva un compromiso con la gente que vive allí. Entonces, el presidente electo, Luis Abinader, en algún momento dijo que los cargos de las agencias del gobierno en el exterior iban a ser ocupados por dominicanos de allí. Y yo pienso que también el presidente, nosotros esperamos que el presidente también pueda cumplir con eso, porque realmente hay expectativa y hay compromiso también que tuvimos que hacer con esa comunidad para poder ganar las elecciones. De manera que yo no tengo ninguna duda que el presidente va a cumplir con eso, pero sí vamos a necesitar la ayuda de él para que eso se pueda materializar. Y creo que los dominicanos en el exterior también necesitan el asunto. Hay muchos dominicanos allí que pueden invertir, hacer inversiones en la República Dominicana, que tienen capitales, que tienen la disposición de invertirlo aquí para ayudar a que la economía crezca, pero hay que garantizar esa inversión, o sea, que haya una seguridad legal, una seguridad jurídica, que eso se pueda hacer, que el asunto es a las trabas que tienen las aduanas para que los dominicanos, qué sé yo, que traigan algunos efectos, algunas cosas al país, que eso se pueda desbloquear y, qué sé yo, ayudar a una comunidad que a veces la gente dice que está allá, pero que su cerebro está aquí, qué sé yo, que pueda responder a eso también. Claro. Mire, una sencillez, un carro, tú haces una encuesta en Estados Unidos, lo primero que te dicen es el vehículo. Hay una imposición de que un vehículo no puede entrar aquí si tiene más de 5 años. Pero sin embargo, los financiamientos de un vehículo allá, tú debes un carro hasta los 7 años. Entonces, hay que flexibilizar eso, porque es una demanda, porque nuestra comunidad ya no es rica, es pobre, es trabajadora, y no todo el mundo tiene la facilidad de tener un carro nuevo en menos de 5 años. Entonces, hay que pensar en acomodar la vida a los que están ya en edad de retiro, que el Estado se comprometa a garantizarle un seguro médico aquí, para que tenga un retiro tranquilo, pero también que pueda traer el carro con su mudanza, el carro que tenga. Usted no puede obligarlo a tener un carro nuevo. Si usted tiene un carro en 8 o 10 años viejo, usted tiene ese porque no puede tener uno más nuevo. Entonces, son cosas que no representan prácticamente grandes sacrificios para el Estado, pero para el dominicano que vive allí, sí. Igual, crear las condiciones para la inversión del dominicano que vive allá y que quiere venir a invertir aquí. Quiere una seguridad jurídica para eso. También la inversión en bienes raíces. Muchos de nosotros tienen nuestras inversiones aquí, en casa o apartamento. Y no hay nada seguro. Aquí se te muda alguien en tu casa. Para tú que te entregue tu casa, te y tú tienes que pagarle para que se te mude. O sea, tiene que haber una garantía para que nosotros podamos seguir trabajando e invirtiendo aquí para nuestro retiro. Otra preocupación que encontramos en la comunidad, o reclamo, si se puede decir así, es que los dominicanos necesitan que el gobierno lo incluya en los planes de vivienda que tiene el Estado. No que se las regale, pero que lo incluya en esos planes. Que un dominicano allá que no tenga una casa pueda comprar un apartamento aquí
y que el gobierno le dé cierta ayuda para eso. Y eso fue una pregunta que siempre venían de parte de la gente. O sea, son cosas que están ahí, claro, que, sí. que no requieren grandes sacrificios, que la voluntad lo puede. Son ciudadanos. Y hay una cosa que nosotros destacamos, Mónica. Nosotros siempre hemos dicho que la industria más barata para el Estado Dominicano somos los dominicanos residentes en el exterior. En nosotros el Estado no invierte nada, ni siquiera en salud, ni en educación para nuestros hijos, ni en seguridad con nosotros, y le generamos limpiecito este país. Aquí calculan 7,000, pero yo no creo que calculan lo que mandamos en cajas, lo que mandamos en tanques, los regalos que mandamos en electrodomésticos, la inversión que nosotros hacemos. O sea que nosotros tenemos un aporte significativo a la economía nacional y queremos también que nos valoren de igual manera. Así es. Muchas gracias a nuestros invitados del día de hoy. Creo que sí, que es una solicitud merecida, trabajada y merecida. Muchas gracias por su participación. De nuevo recordarles que esta es su casa cada vez que ustedes estén aquí o tengan alguna información que sea importante y de conocimiento para la República Dominicana. Las puertas de democracia están abiertas. Gracias, Mónica, gracias al programa. Pero yo quiero, antes de despedirme, dar las gracias al pueblo dominicano, gracias a Dios y a todos los que hicieron posible este triunfo. Y pedirle al pueblo dominicano que se una en torno al liderazgo de nuestro presidente Luis Abinader. Y recalcar un detallito que planteó el presidente Lucilo Santos. Nosotros residimos allá, ejercemos nuestra política allá, pero también convivimos con nuestra comunidad que nos demanda a nosotros. Las posiciones que hay en el exterior debe ser para los dominicanos residentes en el exterior, que somos los que conocemos el sentir de cada uno de los que vivimos allá. Y hay que respetar también el trabajo político, porque quizás yo no lo necesito, quizás Lucilo no lo necesita, otro. Pero hay mucha gente que también aspira a servirle al Estado desde allá. Muy bien. Y muchas gracias. Muy bien, ese reclamo ya está dicho. Ahora vamos a una pausa y en breve retornamos con Democracia. TV, transparencia para decir la verdad y solo la verdad.